Bienvenidos hermanos otra vez a nuestro estudio bíblico. Qué bueno que ya es tan temprano. Espero que estén listos con nosotros para empezar un nuevo libro, porque eso es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, oremos para empezar nuestro estudio de hoy. Señor, gracias porque cada vez que te buscamos, te encontramos. Y sabemos, Señor, que al encontrarte a ti, estamos encontrando la fuente de vida eterna. Bendice este estudio, Señor. Háblanos en tu nombre. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar el libro de Nehemías. Entonces, el punto 1 de la guía de hoy habla sobre el libro de Nehemías. La pregunta es, ¿autor de este libro quién es? Bueno, lo que pasa es que nosotros, cuando estamos leyendo este libro, tal parece que es una autobiografía. ¿Qué significa una autobiografía? Bueno, pues como la misma palabra compuesta lo indica, es que alguien está escribiendo su propia biografía, está escribiendo su propia historia. Porque encontramos a Nehemías bastantes veces hablar en primera persona y sin pedirle permiso al receptor. Luego se pasa a hablar en tercera persona. La razón por la que muchos creen que es esto es porque el estilo literario en aquel tiempo funcionaba de esa forma. Cuando el escritor estaba contando algo en el cual incluía una conversación o incluía acciones que llevaban otras personas, entonces el escritor se escribía a sí mismo en tercera persona. Pero cuando él estaba narrando algo de sí mismo, sin incluir a otros, el escritor hablaba de sí mismo en primera persona. Bueno, ¿qué les quiero decir con todo esto? Tal parece que era normal encontrar esos detalles así. Pero encontraron otra casualidad. Encontraron algunos relatos posteriores a la historia después de la reconstrucción de Jerusalén que se fijaron que la forma de escribir era idéntica a la de Esdras. Por lo tanto, se dieron cuenta de lo siguiente: Esdras y Nehemías, cuando fueron encontrados, realmente eran un solo libro. La historia nos dice que el libro de Esdras y Nehemías eran un solo manuscrito en el principio, y que por principios didácticos y sistemáticos se separaron en Esdras y Nehemías. Pues al principio, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, entra un nuevo hombre en escena, después del libro de Esdras, y este es Nehemías. Entonces, cualquier escriba, por principios didácticos, los dividiría. Bueno, y entonces, ¿quién lo escribió después de hablar todos estos detalles? Lo que se cree, y yo pienso que va bastante cerca a la historia, porque la misma historia, la misma Biblia, nos confirma esta creencia, es que Nehemías realmente, él sí escribió su historia. Él sí hizo cuando en los barcos a esto se le llama una bitácora. Entonces, de la misma forma, Nehemías sí hizo una bitácora de construcción, porque también en la construcción se hacen bitácoras, no solo en los barcos. Hizo una bitácora de su experiencia. Pero no todos tenían acceso a esa bitácora. Solo alguien con el rango espiritual y político como Esdras pudo tener acceso a la bitácora del copero del rey. Escuchen esto. ¿Ustedes creen que el imperio persa
dejaría al público la bitácora del copero del rey. Recordemos, el trabajo de copero del rey no era simplemente probar el vaso antes de que el rey lo probara, como la palabra lo dice. El trabajo del copero del rey era ser miembro de la corte real. Era uno de los mejores amigos del rey. Era uno de los consejeros más cercanos. ¡Ey! Nehemías comía todos los días con el rey. Si no se quedaba a comer, al menos pasaba mucho tiempo con él. Y ahora, ustedes tendrían a un don nadie con ustedes comiendo todos los días. Oh, por supuesto que no. Por eso, el trabajo de copero del rey era de muchísima confianza y era un puesto en la corte sin igual. Quizás solo solo la segunda, la mano derecha, que vendría a ser un príncipe, podría ocupar un puesto semejante. Entonces, ¿ustedes creen que los persas dejarían al público la bitácora de alguien tan importante de la corte real, de su rey? No, por supuesto que no. Entonces, solo alguien con la influencia política de Esdras y con la influencia espiritual de Esdras pudo haber tenido acceso a la bitácora de Nehemías y recopilarla, ordenarla, como hizo con el libro de Crónicas, como hizo con el Pentateuco, ordenarla y recopilarla de una forma en que no estuviéramos leyendo la bitácora de un miembro de la corte del rey, sino que estuviéramos leyendo la historia del milagro o la historia del cumplimiento de la profecía de las 70 semanas. Solo alguien con la unción de Esdras pudo haber contado esa historia de la forma en que él la cuenta. Entonces, mitad escrita por Nehemías, mitad escrita por Esdras. Es importantísimo, hermanos, que vayamos, antes de seguir resolviendo cualquier otra pregunta, que vayamos hacia el verso número, ya lo había marcado, pero siempre pierdo las marcas cuando estoy acá. Ustedes sabrán que es porque me pongo nervioso. En el verso número 5. Por favor, si ustedes tienen su Biblia ahí, vayan al verso número 5 y subrayenlo. Pronto se van a dar cuenta por qué. Capítulo 2, verso 5. Y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Y escuchen esto, y la reedificaré. ¿Qué iba a reedificar? La ciudad, Jerusalén. Ahora vayan hasta el verso hasta el verso 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. ¿Y qué decían esas cartas? Era el mandato, era el edicto de la reconstrucción de Jerusalén. Entonces, si ustedes pueden poner ahí, edicto de la reconstrucción de Jerusalén, háganlo por favor, y a la par de eso pongan el 445 antes de Cristo. Fue en el 445 antes de Cristo que se emitió el mandato para la reedificación o la reconstrucción de Jerusalén. ¿Y dónde más hemos leído eso? Bueno, si ustedes serían tan amables de ir otra vez conmigo a Daniel capítulo 9. Si no han llegado, yo se los voy a leer. Dice Daniel capítulo 9,
y vayan hasta el verso 25 y también subrayen verso 25 y de una vez entrelacen las citas. En Nehemías capítulo 2 verso 5 pongan Daniel 9:25 y en Daniel 9:25 pongan Nehemías 2:5. Entrelácenlas. Ya van a ver por qué. Leamos el verso 25 de Daniel capítulo 9. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Dios le proveyó a Daniel de la profecía de que en el año 70, perdón, de que en la semana número 69, perdón, en la semana número 69, Jesús mismo iba a venir a la tierra. Todo el punto de las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas, es notificarle a la humanidad las 2 fechas en las que Jesús pondría sus pies en la tierra. La primera fecha fue después de las 69 semanas y la segunda fecha es después de la última semana. Entonces, ¿a partir de cuándo empezaron a correr esas 69 semanas? A partir del 445, donde se emitió lo que dice acá, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Carlos, ¿y cómo hacemos esas cuentas de que para 445 hasta el año 0 están ahí las 69 semanas? Bueno, eso es algo que ustedes van a tener que investigar por ustedes mismos, porque no tenemos tanto tiempo. Pero era necesario que ustedes escribieran esos detalles en vuestras Biblias, pues no lo dicen en todos los comentarios, no está en todas las Biblias eso. Entonces, el hecho de que ustedes tengan eso los prepara delante de otros para saber defender vuestra fe. Primero Dios, cuando ya leímos Daniel, vea, en la cuarentena lo leímos Daniel. Entonces vayan y busquen Daniel capítulo 9. De aquí del club de lectura, ahí explican las 70 semanas, las 70 semanas y van a poder entenderlo muy bien, ¿verdad? Bueno, vayamos hoy sí a la pregunta número 2. Nos fuimos un poquito, pero teníamos que hablar sobre eso. Mes de Kisleu y por qué es importante. Bueno, es importante porque dice el verso 1 del capítulo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció que en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, y ahora vayan al capítulo 2, verso 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 de Artajerjes. Paren ahí. El mes de Kisleu era más o menos lo que vendría a ser para nosotros diciembre o enero. No lo estoy diciendo, es uno de esos dos. Yo no me considero judío, entonces, o persa. Entonces, si ustedes son judíos o persas y dicen, no, era diciembre o era enero, entonces enhorabuena. Pero yo no me considero judío o persa, yo solo estoy diciendo lo que los libros dicen, que es más o menos diciembre o enero. Nehemías recibió la noticia de que unos de sus compatriotas, o sea, en los primeros retornos que hicieron a Jerusalén, sus compatriotas liderados por Zorobabel y por Esdras fueron a reconstruir Jerusalén. Entonces Nehemías, como un judío que amaba a Dios,
¿cómo ustedes creen que se sentía al dejar ir a sus compatriotas, reconstruir su tierra, mientras él estaba sentado comiendo los mejores manjares del imperio persa? Se sentía devastado. Entonces, cuando Nehemías escucha que ellos regresan en el mes de Quisleu, corre hacia ellos y les pregunta: cuéntenme, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo va? Escuché que enviaron unas cartas, pero fueron respondidas, y de que ahora ya les permitieron seguir la reconstrucción. Díganme. Entonces ellos les responden: Nehemías, está terrible. Hemos podido en nuestras fuerzas reconstruir el templo, pero ya no podemos. Los portones están en llamas. Los muros están derribados. No podemos, Nehemías. Y ahí Dios despierta el corazón de Nehemías y empieza a orar y empieza a planear. Tomen nota. Como dice la pregunta número 3, al percibir el reporte negativo, ¿Nehemías cayó en depresión llorando sin saber nada? ¡No! Él no cayó en depresión y se dejó llevar por sus emociones y se entristeció y no hizo nada. Por supuesto que no. Él se levantó, empezó a ayunar, a orar y a planear, a organizarse, a esperar de que Dios mostrara el momento o abriera la puerta por la cual él habría de pasar. No empezó a abrir puertas o a hacerse puertas donde Dios no había puesto. Él esperó, pero esperó trabajando. ¿Hasta cuándo? Vean en el capítulo 2, verso 1. Sucedió en el mes de Nisán. ¿Cuánta diferencia hay entre el mes de Nisán y Quisleu? Hay 4 meses. El mes de Nisán vendría siendo para nosotros alrededor de marzo-abril. Después de alrededor 4 meses de que Nehemías lloró en su cuarto, oró y se preparó con un plan y con presupuestos de reconstrucción de los muros. Después de 4 meses, gracias a Dios solo fueron 4 meses, Dios muestra la puerta y era el momento para que Nehemías pasara. Entonces, ¿cuál es la importancia de que nosotros encontremos fechas? De que para los imperios la bitácora tenía que tener fecha, pero para nuestro andar espiritual nos indica. No somos los únicos que muchas veces esperamos bastante tiempo la respuesta de Dios. Y al ver que Nehemías estuvo esperando 4 meses, ver nuestra vida que a veces Dios solo se tarda 2 semanas, hasta es risible. O ver hombres como Job, que estuvieron años esperando la respuesta de Dios. Y a veces nosotros nos desesperamos por días. Esto nos indica el tiempo de Dios. Es perfecto, no porque un pastor se los diga. El tiempo de Dios es perfecto, porque cuando Él dice que va a hacer algo, en realidad ya lo hizo. Él habita en un presente perfecto. Entonces, cuando Él dijo que Jerusalén iba a ser reconstruido, ya había sucedido. Nehemías solo tenía que caminar hacia la puerta que Dios ya había abierto y Dios ya había puesto. Y eso hizo. Bueno, lastimosamente, hermanos, ya cubrimos bastante. Esperen un momento. Tenemos que hablar de lo que los tecoitas y los Zambalat y ellos llegaron a hacer.
hay un verso clave que se lo voy a dejar como tarea. Busquen el verso en el que Sanbalat y los tecolaitas y los otros enemigos, los que llegaron a hablar en mal, los que llegaron a ofrecer negativismo, dijeron esto, búsquenlo. ¿Para qué construyen? Les aseguro, dijeron esos, que una zorra se para en este muro y se cae. Búsquenlo, por favor búsquenlo y pónganle un gran círculo. Por favor, en serio. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor se están riendo, pero si algo van a hacer esta noche, por favor, se lo suplico, es buscar ese verso donde los enemigos están diciendo, si una zorra se para aquí, se cae el muro. Por favor, háganlo. Y luego, busquen el verso de la dedicación del templo, de los muros. Nehemías, cuando terminó de reconstruir el muro, hizo uno de los días de adoración más grandes que se han vivido en Jerusalén. Yo diría que no se vivía un día de adoración así desde el templo de Salomón. Y no se volvió a vivir un día de adoración así hasta que Jesús entró a Jerusalén y el mundo gritó, o Jerusalén gritó, Hosana al Hijo de David. Entonces, Nehemías sí hizo un culto de adoración, pero ¿saben qué? Subió a todo el pueblo en lados opuestos del muro. Y mientras cantaban, iban rodeándolo, todos encima del muro, hasta encontrarse. ¿Saben por qué hizo eso Nehemías? Le estaba gritando al mundo. Ustedes dijeron que si una zorra se subía a este muro lo iba a botar. Pero yo les digo, donde Dios construye algo, nada lo puede botar. Entonces, voy a subir a todo el pueblo para que vean, quien construyó este muro fue Dios. Y por eso es que nada ni nadie lo puede botar, solo Él. Y quien Él diga que lo va a botar. ¿Por qué tenía que decir esto antes de que termináramos? Porque los enemigos, porque Sanbalat y los tecolaitas representan eso. Personas llenas de negatividad a nuestra vida. Y siempre están menospreciando nuestro amor por Dios. Siempre están menospreciando nuestro servicio, que vengamos a culto. Ven los sacrificios que hacemos por Dios como irresponsabilidades, como sos un tonto, como traición. He visto a muchas parejas escuchar de su pareja, querés más a esa tu iglesia que a mí. Siempre van a haber personas así. Pero ahora, por medio de Nehemías, les puedo decir esto. No importa cuánto esas personas hablen. Donde Dios dice que va a construir un muro, nadie lo va a evitar y nadie lo va a destruir. Entonces, esas personas van a querer hablar mentiras, pero Dios ya habló y su palabra se cumple. Bueno, hoy sí, vayamos al libro. Siempre olvido los nombres de los libros. ¿Te acordás vos del nombre? Victoria sobre la oscuridad. La lectura de ahora estuvo buenísima. Se la voy a tratar de resumir porque hay 3 minutos nada más. La lectura de ahora trató de que nosotros somos seres tripartitos. ¿Qué quiere decir eso?
que somos seres constituidos o formados por tres partes diferentes: cuerpo, alma y espíritu. Algunos que les gusta debatir dicen, no, es cuerpo, mente y espíritu. Él dice, bueno, para no entrar en debates así, porque la mismísima Biblia dice cuerpo, alma y espíritu, para no entrar en esos debates y para ser más eficaces, pongámoslo de esta forma: el hombre exterior y el hombre interior. Y métanle al hombre interior mente, espíritu, alma, lo que quieran. Entonces, definitivamente, cuando Dios nos creó con cuerpo y nos hizo semejantes a Él de la forma interna, con el espíritu, alma o mente, como le quieran llamar. Entonces Él explica, cuando Adán y Eva comieron del árbol prohibido, ellos iban a enfrentar algo. No sé si ustedes se recuerdan o si lo pueden buscar, que cuando Dios les advirtió sobre comer de ese árbol, les dijo, el día que ustedes coman de este árbol, ciertamente morirán. Pero Adán y Eva comieron del árbol, pero no murieron. Entonces Dios mintió. Ahí es donde este conocimiento nos explica qué pasó en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva cuando Adán y Eva comieron del árbol, no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Y el verdadero significado de la palabra morir es separarse. Entonces, el morir espiritualmente fue enfrentar una separación entre Dios y nosotros. Y el escritor explica cómo antes en la unión nosotros teníamos un propósito, teníamos un sentido de pertenencia y teníamos un conocimiento pleno con Dios. Y en el momento de la muerte espiritual nosotros empezamos a vivir sin propósito, que es con lo que la humanidad lucha, buscar su propósito. Empezamos a buscar a qué pertenecemos o a quién pertenecemos, y por último ellos perdieron el conocimiento experimental de Dios. Por eso es que se taparon y por eso es que se escondieron, porque olvidaron quién era Dios. Conocimiento en hebreo significa experimentar. Entonces, el conocimiento experimental que tenían de Dios lo perdieron y por eso murieron. Bueno, espero eso les haya dejado les haya dado un poquito el gusto para que hoy en la noche vayan y se pongan al día o lo busquen en el libro. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana a la misma hora.